Pues se ha demostrado que no ha sido suficiente con la estrategia de invasión y exterminio que se ha llevado a cabo durante estos meses, porque como se está viendo en todas estas investigaciones, el número de muertes está siendo muy alto, está siendo mayor del que había sido oficialmente desglosado después de destruir las capacidades de muchos hospitales en la Franja de Gaza, de que se esté dando justificaciones todo el tiempo en el gobierno israelí y en la prensa israelí sobre que, bueno, los civiles no eran inocentes y por lo tanto formaban parte de, de, de la responsabilidad directa, vaya, de haber apoyado a Hamas o de no haber hecho lo suficiente por tumbar el gobierno de Hamas y por lo tanto ahí nos encontrábamos con la excusa que Israel empleaba para atacar indiscriminadamente, incluso a los menores, ¿no? Que estaban diciendo que al final todos formaban parte de la estrategia de escudos humanos de Hamas, que ellos habían dado orden de evacuar la franja de Gaza y por lo tanto, en palabras del propio ministro Bezalel Smotrich, las opciones que tenían los palestinos eran o aceptar, ¿no?, esa colonización, esa anexión o distintos procesos de dominancia política dentro de Israel y vivir en ese futuro Estado de Israel unificado, pero sin derechos políticos o sin los mismos derechos políticos que los judíos, al tratarse de una nación judía, es decir, una asimilación tipo apartheid, como el que se vive en algunas zonas de Cisjordania, o que tenían la opción de marcharse del país o quedarse y ser objetivos legítimos. Por lo tanto, estábamos hablando de una limpieza étnica o de una justificación de que por quedarse en su tierra pueden ser objetivos legítimos, ya que se les iba a asociar a grupos terroristas. Eso es lo que se señalaba desde el gobierno, ¿no? Hablando un poco en plata, limpieza étnica, apartheid o genocidio. Pero la cuestión que traemos hoy sobre la mesa con este acuerdo de alto el fuego, primero hay que decir que viene tras el acuerdo de alto el fuego en Líbano, tras la invasión de Siria, la sobreextensión de Israel, éxitos en control territorial y, bueno, una ampliación de su idea, ¿no?, del gran Israel durante estas últimas semanas y meses. También una ampliación de la colonización y de las pretensiones sobre Cisjordania, que es donde se está, bueno, llevando a cabo la mayor política de asimilación o de expulsión que se ha buscado durante estos años, desde los acuerdos de Oslo, con su incumplimiento y con la aprobación de nuevos asentamientos para los colonos, que ahora forman parte de ese gobierno tan importante. Esos sectores que eran, bueno, pues en algunos casos supremacistas, pero en general estaban a favor del expansionismo de Israel, son los que empezaron a promocionar la colonización primero de la Franja de Gaza y después del sur del Líbano, con esos asentamientos que se querían construir en ambos territorios. Por eso es por lo que no se estaba llegando a puntos de acuerdo con Hamas, no se quería negociar, pero se estaban llevando a cabo esas negociaciones para, bueno, pues en la cara de los occidentales decir que no estaban incumpliendo, pues, con la posibilidad de acabar con un conflicto de manera diplomática, que había un objetivo claro y que jamás tendría que aceptar sus condiciones, cuando a lo mejor no estaba tan claro ese objetivo, ¿no? No era viable al mismo tiempo el objetivo de liberar a los rehenes, que era el declarado, con la posibilidad de eliminar las capacidades de Hamas, ya que, bueno, pues para eliminarlas tenían que seguir intensificando esos asesinatos y, por otro lado, se estaban reportando enormes cantidades de reclutamiento dentro de los grupos armados porque no se estaba dando una alternativa de vida, era entonces exilio o resistencia armada. Y dentro de esa resistencia armada jamás no ha perdido gran territorio, es decir, ha seguido lanzando cohetes, ha seguido lanzando ataques dentro de Israel en una cantidad infinitamente menor que durante el 7 de octubre y los siguientes meses, pero no se han destruido sus capacidades por completo, se ha eliminado a varios de sus líderes, pero incluso algunos han sido en el extranjero, o sea, los que seguían en la Franja de Gaza. Se supone que ahora el hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, puede estar al cargo de facto, ¿no?, de esa facción en la Franja de Gaza y es importante, ¿no?, para Hamas haber conseguido continuar con la lucha armada, aunque haya sido, pues, con unas pérdidas humanas y materiales tan significativas, porque esto demuestra que Israel no ha conseguido ese segundo objetivo y el primero de los rehenes regular, porque
Para poder conseguir su liberación necesitabas esta negociación, que es la que hoy culmina. Y bueno, vamos a ver si se cumple, pero a priori es hoy ese día en el que se firma y se establece el marco para liberar esos rehenes y por lo tanto dar de alguna manera carpetazo, como pedía Donald Trump, al conflicto el actual, la guerra que se inició el 7 de octubre, no al conflicto palestino al largo plazo, evidentemente. Y por lo tanto, pues que Netanyahu va a tener carta blanca y vía libre para llevar a cabo sus objetivos en Oriente Medio, pero que el mandato de Donald Trump pudiera empezar con bueno, pues con un reseteo, ¿no?, de las circunstancias en torno a Israel. Por eso, los nuevos perfiles que ha señalado Donald Trump han hablado directamente durante estos días con el gobierno israelí, presionando para que esta vez sí se cumpla con las negociaciones. Ya hemos visto muchos, aquí estaréis acostumbrados con nosotros, ¿no?, y habréis estado viendo con nosotros durante estos meses cómo Israel planteaba un acuerdo, como que su objetivo real era liberar a los rehenes, jamás lo aceptaba y después se imponían nuevas condiciones para evitar que nunca se pudiera llegar a concretar ese acuerdo. ¿Y por qué he mencionado todo el tema de la colonización? Porque en parte son esos sectores que querían la colonización de Cisjordania y los que la ampliaron a Gaza, los que no querían un acuerdo para liberar a los rehenes, porque el objetivo para ellos no era salvar a los rehenes y por lo tanto ya se ha cumplido, ¿no?, con la campaña militar en la franja, sino que debe continuar hasta que se dé una limpieza étnica o hasta que se dé una colonización efectiva, sobre todo del norte de la franja, que es donde más se ha intensificado esta política. Por eso, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones si el gobierno de Netanyahu aceptaba un intercambio de prisioneros. Bueno, pues primero hay que retomar lo que se había hablado durante los anteriores procesos. Había muchas veces que se evadía una solución política, que es lo que jamás pedía a cambio de esa liberación de los rehenes. Después se redujeron las demandas y se dijo, bueno, al menos que sea un alto el fuego real, que se pare la guerra. Intercambiamos a los rehenes, pero se para la guerra. Mientras que Israel puso otra condición, que rebajara de nuevo las expectativas, que era, vale, hacemos el intercambio de rehenes, pero no se va a acabar la guerra o va a ser una pausa de unos días. Después se continuará. Ahí se empezaron a establecer lo que se conoce como fases. Y dentro de esa primera fase se liberarían unos pocos rehenes que se irían postergando, ¿no?, en su totalidad, incluyendo los fallecidos, los cuerpos, durante días y días en distintas fases para asegurar al menos que hubiera un alto el fuego medianamente duradero, pero sobre todo que fuera acompañado de paso a paso concesiones por parte de Israel, que no fuera jamás el que liberase a todos los rehenes y confiase en la buena voluntad de Israel. Entonces se va a ir prolongando esa liberación para que Israel vaya implementando esas nuevas normas. Por ejemplo, durante esa primera fase, que estaríamos hablando de 43 días, Hamas va a liberar a los primeros 33 prisioneros israelíes. Se hablaba de empezar por mujeres, niños, bueno, tanto civiles como militares israelíes, ¿no?, en el caso de las mujeres, pero también niños y mayores de 50 años. Mientras que Israel va a empezar liberando a 30 prisioneros palestinos por cada prisionero civil y 50 por cada mujer militar. De modo que vemos que aquí pues, no se está dando un valor equivalente, ¿no? A cada israelí va a valer entre 30 y 50 palestinos. Se supone que se quiere llegar hasta el millar de palestinos liberados y al mismo tiempo, pues que no se les vuelva a detener, que era una cosa que hacía Israel, ¿no? Liberaba a algunos y los volvía a detener por otros cargos o por los mismos cargos. Se suponía que en otras negociaciones se había puesto la condición de que no se les pudiera volver a detener por los mismos cargos. Al final muchas veces sean detenciones arbitrarias, que se llamaba detención administrativa, por ejemplo, ¿no? Esto lo hemos explicado en muchos directos con nuestro compañero Ángel. Pero la cuestión ya no es solo el intercambio por el intercambio, que está muy bien, que incluso en algunas ocasiones se habló de todos por todos los prisioneros palestinos a cambio de todos los prisioneros israelíes. Ahora mismo se está dando esta numeración, ¿no?, de los mismos hasta que se acaben intercambiando todos, también los cuerpos, los cuerpos de los fallecidos, pero esto será más adelante. Voy a seguir con la primera fase, porque mientras se van dando estos números controlados, ¿no?, una treintena en total en esos 43 días,
por parte de Hamás y luego unos bastantes más, como he explicado, por parte de Israel, también tiene que ir acompañado de una progresiva salida de Israel de la franja. Esto no es algo que se contemplaba en las últimas negociaciones, porque aunque se estuvo hablando de ello, de que pudieran retornar los palestinos a sus hogares o a lo que quedara de ellos, Israel quería continuar la guerra y no quería dar garantías de que se fuera a retirar, quería mantener una presencia militar permanente. De modo que el hecho de que se vaya a retirar de la franja de Gaza, aunque también va a ser de manera paulatina, es una concesión notable a Hamás, porque hasta ahora hemos visto que Hamás estaba aceptando todo con tal de que se acabara la guerra o con tal de que se paralizasen los ataques, de que se llegara a ese alto el fuego tan deseado, lo que he explicado antes, ¿no? Pues si hay que tolerar que no haya concesiones políticas, pues se tolera, pero que se pare la guerra. Luego no se va a parar. Bueno, aceptamos todos los acuerdos, pero siempre se imponían nuevas condiciones. Pues parece que ahora se consigue una concesión importante a las demandas de Hamás, que sería la retirada de Israel de la franja de Gaza. Vamos a ver si se cumple, pero igual que se pasó con Líbano, se habló de un plazo para, bueno, que Israel se fuera retirando del territorio que ocupaba en el sur de Líbano a cambio de que el ejército libanés se ocupara de ese armamento y que no pudiera haber presencia de Hezbollah ni armamento en manos de Hezbollah, ¿no? En esa zona de la que se iban a retirar. Por ahora no se ha roto el alto el fuego de una manera definitiva en Líbano, se han dado violaciones, pero es verdad que por ahora siguen ahí, ¿no? Si quieren seguir dando pasos, ya hay nuevo presidente en Líbano, se habla de nuevo primer ministro. Entonces, quiero señalar que, aunque se especulaba con que en el momento en el que llegara Donald Trump pudieran romperlo si querían, que es verdad, ¿no? Que Donald Trump va a apoyar más fuertemente a Israel y les puede dar más manga ancha para que ellos mismos, por su propia cuenta, ¿no? Decidan pues pedir esas condiciones o exigir esas condiciones o renegociarlas y que si no se las dan puedan volver al conflicto armado porque se van a ver con más apoyo de Estados Unidos el que han tenido ahora, que ya lo han tenido de por sí, pues bueno, es bastante significativo que por ahora se esté parando la guerra en Líbano y que se esté hablando de la salida de Gaza. En esa primera etapa en la que se iban a dar las liberaciones que he mencionado, de esos 33 prisioneros israelíes y de esas treintenas, ¿no? hasta cincuentena de prisioneros palestinos, también se va a hacer una, mm, un inicio del retorno, se va a permitir un inicio del retorno de los palestinos desplazados dentro de la franja de Gaza. Es verdad que ese derecho al retorno que tienen reconocidos todos los palestinos en el mundo y sus descendientes, ni se ha hablado de él ni se le espera, ¿no? De acabar definitivamente con el conflicto político y por lo tanto facilitar que pueda haber dos estados. No estamos en ello, ¿no? Estamos en un deterioro del marco de Oslo todavía, pero como digo, ya son dos pasos. El primero, en esa primera fase, el ejército de Israel se va a retirar de las zonas pobladas, que tenían una enorme densidad de población, hacia los bordes, es decir, hacia las fronteras de la franja con Israel, hacia el este. Principalmente se había hablado, primero se habló de este y sur, pero bueno, creo que principalmente hacia esos bordes. Y por otro lado, que los palestinos van a poder comenzar a volver a sus casas a través de esos corredores que tenía Israel, concretamente el corredor de Netzarim, que es el que partía en dos la franja de Gaza, y el corredor de Filadelfia, que es el que, bueno, pues en la zona de Rafah, justo en la frontera con Egipto, dividía, bueno, separaba más bien a la franja de Gaza del exterior, ¿no? Teniendo todas sus fronteras, por lo tanto, controladas por eh, Israel. Pero en esta ocasión, aunque ya lo he comentado, ¿no? Que se dijo que había zonas seguras en el sur y finalmente también fueron bombardeadas, se supone que se va a empezar a dar paso a un retorno de los palestinos hacia sus casas. En total se supone que Israel pretende liberar a 1.000 detenidos de Gaza desde el 8 de octubre de 2023 que no hayan estado implicados en los ataques del 7 de octubre.
así como señal. Se supone que ya ha empezado a reducir su presencia en el corredor de Filadelfia y que gradualmente se van a ir retirando durante esa fase uno de esos dos corredores que he explicado y que al final divide la franja de Gaza de este a oeste, entonces son imprescindibles para que se pueda dar ese retorno del que hablábamos. Además, con la salida del corredor de Filadelfia, también se podrá abrir el corredor, a través del corredor, la frontera de Rafah, el paso fronterizo de Rafah, que podrá ser abierto para, primero, que puedan pasar los civiles y que los heridos puedan ser tratados, también para que puedan entrar más camiones de ayuda humanitaria. Se estaba hablando, me parece, de 600 camiones al día, de que se pudieran desplazar hacia la franja campamentos, tiendas de campaña, ¿no? y equipos. Y, y bueno, que se permitirá, me parece que pone también a 50 heridos militares atravesar diariamente, acompañado de 3 personas, el corredor del paso de Rafah y que requerirá la aprobación de Israel y de Egipto, ¿no? Cada paso por Rafah. Son muchas las cosas, por lo tanto, que se han ido acordando, porque luego está la segunda fase. Se supone que ahí se profundizará en ese intercambio de prisioneros y también en esa retirada. Porque en esta segunda fase es cuando ya se declara el fin permanente de la guerra, ya una vez que se ha hecho todo este intercambio, Hamás pondría en libertad a todos los prisioneros israelíes que queden, ahí principalmente a los hombres civiles y militares, y por el lado israelí terminaría la retirada de la franja de Gaza. Es decir, ya no solamente se iría de las zonas más densamente pobladas hacia las fronteras, sino que se iría completamente. Esto choca total y frontalmente con lo que planteaban los sectores colonos de Israel. Ellos hablaban de no hacer una retirada mínimo de los barrios del norte, del área de amortiguación en la frontera y de los corredores de Netzarim y Filadelfia. Dividir la franja de Gaza en dos, el norte parcialmente colonizado y el sur en el que quede un Estado palestino, no Estado independiente evidentemente, sino un territorio palestino con una nueva autoridad. Pues ni nueva autoridad, porque de facto se está tolerando la presencia de Hamás, luego veremos cómo continúa la campaña para eliminarles o no, si se acaba la guerra, ni tampoco va a haber una división de la franja si realmente se retiran de Netzarim, ni tampoco se van a hacer esos asentamientos, o al menos se van a posponer. Es que son noticias muy grandes las que tenemos ahora mismo entre manos, porque se va a sacar la presencia israelí del norte de Gaza. Esto es muy significativo en esa segunda fase, que serán otros 43 días. Ya estamos hablando de 86 días para que todo esto se pueda aplicar. Y después habría una tercera fase, si no tengo yo mal los datos, porque me vais a perdonar, pero los textos acaban de salir, en el que ya se daría un intercambio total, ya no solo de los prisioneros, sino también de los cuerpos de los prisioneros israelíes, a cambio de esos cuerpos de los prisioneros palestinos. Porque, bueno, cabe recordar que, bueno, muchos han podido morir, porque llevamos más de un año de dinámica desde el 7 de octubre, de invasión, de guerra, de bombardeos, de todas las palabras que queráis, lleva más de un año ocurriendo y bueno, pues han muerto muchos, otros pueden haber sido asesinados. En las prisiones israelíes se ha hablado de torturas y se supone que en los rehenes que están en Gaza también han podido sufrir ataques directamente por parte de Israel. Se han reportado ataques contra los prisioneros en general por no dejar bueno, pues que sean utilizados como escudo humano. También tendríamos esa reapertura de los pasos fronterizos aquí. Antes hablábamos de, bueno, pues pasos muy controlados, muy medidos. Yo creo que eso sí que se va a mantener, incluso aunque hubiera una reapertura de los pasos fronterizos en la tercera fase. Me sorprendería a mí que no, pero bueno, hay una especificación de todo, ¿eh? Yo creo que mañana en el texto lo vais a poder ver porque se está hablando de la base de los acuerdos a los que se había llegado en mayo del 2024 y de cómo en el séptimo día se puedan empezar a mover hacia el norte los desplazados internos, es decir, en la fase uno. Y también que se permita el retorno hacia el norte de vehículos y tráfico, pues no,
no de viandantes, vaya, que se pueda ir en vehículos hacia el norte del corredor de Netzarim. Por lo tanto, son muchas las noticias que están saliendo y que están delimitadas en ese acuerdo que se está publicando. Y con respecto a las infraestructuras que habían sido destruidas en una cantidad enorme, ¿no?, por parte de Israel, en parte por la colonización que se pretendía hacer en los territorios que se iban destruyendo, ¿no? Dejar un poco la tierra plana para reconstruir en forma de colonia, que ya digo, no descarto que esto pueda seguir ocurriendo en el futuro, pero en el texto pone que bueno, se habla de un comienzo de la reconstrucción. No tengo exactamente las palabras por aquí, o sea que tampoco lo toméis literal, pero en esa tercera fase es cuando se empezaría una reconstrucción y habría que ver cómo funciona. De todos modos, insisto, como no tengo el texto literal, os conmino a que mañana veáis, o ya en la página web, en cuanto esté este vídeo en diferido, veáis el acuerdo explicado en texto por nuestro compañero Ángel, ¿no? Yo tengo distintos titulares que me han ido llegando, que los tenemos aquí recopilados. Por ejemplo, también me dice que habría ausencia de aviación sobre Gaza entre 8 y 10 horas al día para poder aliviar la vida de los civiles de alguna manera, la rehabilitación de los hospitales, el retorno, ¿no?, de equipos médicos. Muchísimos datos que, como digo, tiene que concretarse un poco más, pero que creo que ya tenemos bastantes noticias al respecto. Por ejemplo, la salida del corredor de Netzarim al completo me dice que sería el día 22 del acuerdo, que sigue siendo dentro de la fase 1, pero bueno, para que tengáis ese dato que es clave, porque se trata de la carretera, bueno, el camino de Saladín, la calle de Saladín, que es la que recorre norte-sur un poco más al este, es la que era un eje longitudinal de la franja de Gaza. Bueno, pues Netzarim, que es transversal, sería abandonado por los israelíes hacia el este de Saladín, ¿vale? Para que más o menos, si alguien se hace una idea con el mapa, o lo podéis ver en nuestro mapa aquí en pantalla y en nuestra página web, pues que veáis de qué territorios estamos hablando. Insisto que la fase 2 sería una retirada más amplia de lo que estoy anunciando ahora en la fase 1. Bueno, creo que ya tenemos, bueno, bastante contenido.